Mi madrastra convence a mi papá de echarme de casa el día de mi cumpleaños para hacer espacio para su bebé, pero me niego a volver tras descubrir que se robaron la herencia que mi madre me dejó. Cumplí 18 hace unos días, y lo que debía ser una celebración terminó convirtiéndose en la confirmación de algo que había sospechado desde hacía años. Mi papá nunca me quiso realmente, o al menos no lo suficiente como para que significara algo cuando su nueva esposa decidió que ya no había espacio para mí en su familia perfecta. Lo peor es que, a pesar de que he intentado ser fuerte, parte de mí sigue sintiéndose como un niño de 5 años que solo quiere que su papá lo quiera. Mi mamá murió cuando yo era muy pequeño. Apenas tengo recuerdos de ella, y todo lo que sé es gracias a mi abuelo materno. Él siempre intentó contarme historias sobre ella, pero mi papá odiaba cuando lo hacía. Creo que nunca la superó, o al menos eso quiero pensar, porque si no, la alternativa es que simplemente nunca le importó. Después de que mi mamá falleció, mi papá pasó de relación en relación como si estuviera coleccionando mujeres. Nunca estaba solo por mucho tiempo. Siempre tenía una novia nueva y parecía que ninguna duraba lo suficiente como para que me importara, hasta que llegó ella. No sé exactamente qué fue lo que mi papá vio en su esposa actual, pero desde el primer momento supe que las cosas iban a cambiar. La manera en la que me miraba, como si fuera un estorbo en su nueva vida con mi papá, me lo dejó claro desde el primer día. Y no pasó mucho tiempo antes de que dejara de ocultar su desprecio por mí. Al principio intenté agradarle. Lo juro. Siempre fui amable con ella, intenté hablarle, ayudar en la casa más de lo que me correspondía, pero nada fue suficiente. No sé si simplemente le recordaba que mi papá había tenido una vida antes de ella, si me veía como un obstáculo para su familia ideal o si simplemente me odiaba sin razón. Pero el punto es que hizo todo lo posible para hacerme sentir como un extraño en mi propia casa. Y mi papá nunca hizo nada al respecto. Si ella decía que yo debía hacer todas las tareas de la casa, él asentía y decía que era para enseñarme responsabilidad. Si ella insinuaba que yo estaba siendo irrespetuoso cuando ni siquiera hablaba, él me regañaba sin pensarlo. Si se quejaba de que yo usaba demasiado dinero, él me obligaba a conseguir un trabajo a pesar de que mi escuela era exigente. Cada vez que intentaba hablar con él, cada vez que intentaba explicarle que ella me trataba como basura, me decía que estaba exagerando, que ella solo quería lo mejor para mí, que tenía que hacer un esfuerzo por llevarme bien con ella porque era parte de la familia ahora. Pero la verdad era que él nunca había sido parte de mi familia. Y después de años de soportar todo eso, en mi cumpleaños 18, me desperté con la noticia de que debía irme. Me dijeron que necesitaban mi cuarto para el bebé que estaba en camino, que ya era un adulto y tenía que aprender a valerme por mí mismo, que seguro podía encontrar otro lugar donde vivir, que no era nada personal, que lo hacían por el bien del bebé. Como si yo no hubiera sido su hijo también. Como si mi vida no importara. Intenté pelear, intenté argumentar que legalmente no podían echarme sin aviso, pero mi papá simplemente se encogió de hombros y me dijo que ya lo había consultado con un abogado, que ya no tenía derechos en su casa, que era mejor para todos si me iba. Nunca había sentido tanto dolor en mi vida. No sabía a dónde ir. No tenía suficiente dinero para conseguir un departamento, y la única persona en la que podía pensar era mi abuelo. Él era el único que siempre había estado ahí para mí, pero también sabía que no tenía mucho dinero. Había sido maestro y apenas podía mantenerse a sí mismo. Pero ¿qué más podía hacer? Así que empaqué mis cosas y me fui. Lo peor de todo fue que ni siquiera parecían tristes de verme marchar. Me fui sintiéndome completamente solo en el mundo. Lo que no sabía en ese momento era que mi abuelo tenía un plan. Un plan que cambiaría mi vida y revelaría verdades que mi papá nunca quiso que descubriera. Llegué a la casa de mi abuelo con una maleta en una mano y mi dignidad apenas sostenida en la otra. No tenía muchas opciones, y aunque me dolía admitirlo, tampoco tenía un plan. No sabía qué haría después, cómo pagaría la universidad, cómo sobreviviría sin un apoyo real. Cuando mi abuelo abrió la puerta y me vio ahí, con la cara todavía roja de la rabia y los ojos hinchados por haber estado a punto de llorar todo el camino, no dijo nada. Solo me hizo pasar y me abrazó. Fue la primera muestra de afecto sincero que había recibido en mucho tiempo, y me tomó por sorpresa lo mucho que la necesitaba. Me dejó sentarme, tomar agua y respirar antes de preguntar qué había pasado. Aunque estoy seguro de que ya lo sospechaba. Después de todo, no era ningún secreto que mi papá nunca había sido un padre presente, y mucho menos que su esposa me trataba como basura. Le conté todo. Desde el momento en que me desperté ese día hasta el instante en que crucé la puerta de su casa. No intenté contener mi enojo. Le dije lo que realmente pensaba de mi papá, de su esposa, de cómo me habían echado sin siquiera pestañear. Le dije que nunca me había sentido parte de esa casa, que desde que mi mamá murió, mi papá había hecho lo mínimo para criarme, como si simplemente estuviera cumpliendo con una obligación en lugar de ser un verdadero padre. Mi abuelo no interrumpió ni una sola vez, solo me escuchó. Y cuando terminé de hablar, él se quedó en silencio por un momento. Sabía que este día llegaría, dijo finalmente, con un tono tan serio que me puso nervioso.
Pero no te preocupes, no tienes que volver con ellos. Su seguridad me sorprendió. Esperaba que me dijera que intentara hablar con mi papá, que tratara de solucionarlo, que le diera otra oportunidad. Pero no. Lo decía en serio. No sé cómo pagaré la universidad, admití, sintiéndome más vulnerable de lo que me gustaría. No tengo suficiente dinero para mantenerme solo. Eso no será un problema, respondió mi abuelo sin dudar. Esa respuesta me dejó desconcertado. ¿Cómo que no será un problema? Él suspiró y miró hacia la ventana, como si estuviera decidiendo qué tanto debía decirme. Hay algo que debes saber, dijo, finalmente volviendo a mirarme. Algo que tu padre nunca te contó. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué cosa? Tu madre venía de una familia muy adinerada. Esa información me dejó sin palabras por un segundo. ¿Qué? No eran solo adinerados, eran muy ricos. Y cuando ella falleció, dejaron dinero para ti. Mis pensamientos comenzaron a atropellarse entre sí. Entonces, ¿mi papá tenía acceso a ese dinero? Sí. Pero hay algo más. Él no quería que supieras que ese dinero existía. Mis manos se apretaron en puños sin que me diera cuenta. ¿Me estás diciendo que he estado trabajando, rogándole por lo mínimo, mientras él tenía dinero guardado para mí todo este tiempo? Mi abuelo asintió, su expresión llena de arrepentimiento. Nunca estuve de acuerdo con eso. Le dije muchas veces que debía usarlos para asegurarte un futuro, pero él siempre se negó. Sentí una oleada de rabia que me quemaba por dentro. No podía creerlo. Todo el tiempo que pasé preocupándome por cómo sobrevivir, por cómo haría para pagar mis estudios, mientras él tenía acceso a un fondo que estaba destinado para mí. ¿Cómo pudo hacerme esto? Pregunté, más para mí mismo que para mi abuelo. Porque él nunca te vio como su prioridad. Su prioridad siempre fue él mismo. Y ahora, con su nueva esposa y su bebé en camino, decidió que ya no le servías de nada. El golpe de la verdad me dejó sin aliento. Mi papá no solo me había echado, me había robado. Y lo peor de todo es que no parecía sentir ni un poco de culpa por ello. ¿Todavía hay algo de ese dinero? Pregunté, temiendo la respuesta. Mi abuelo apretó la mandíbula. Eso es algo que necesitamos averiguar. Dormí poco esa noche. Mi cabeza daba vueltas con la información que mi abuelo me había soltado. Mi madre había dejado dinero para mí, suficiente para pagar mi universidad y probablemente más, y mi papá lo había ocultado todo este tiempo. Y lo peor de todo, ¿seguía ahí ese dinero? ¿O ya se lo había gastado? Mi abuelo tampoco durmió mucho. Lo encontré despierto en la cocina muy temprano, tomando café y con el ceño fruncido. Sabía que estaba molesto, probablemente igual que yo, pero había algo más en su mirada. Algo que no había notado antes. Determinación. Tenemos que hablar con un abogado, dijo sin rodeos cuando me senté frente a él. ¿Un abogado? Sí. Si el dinero aún existe, tenemos que recuperarlo. Si se lo gastó, bueno, veremos qué se puede hacer. Solo la idea de enfrentar a mi papá de esa manera me hacía hervir la sangre. Pero al mismo tiempo, no podía dejar que se saliera con la suya. Ese dinero era mío. Mi madre lo dejó para mí, y él no tenía derecho a decidir que yo no lo merecía. Pero había algo que no entendía. Si mi mamá venía de una familia rica, ¿por qué nunca intentaron acercarse a mí? Era una pregunta que había evitado hacer la noche anterior porque estaba demasiado enojado con mi papá, pero ahora que tenía la mente más clara, me parecía imposible de ignorar. Mi abuelo suspiró. No es que no quisieran. Es que no pudieron. ¿Cómo que no pudieron? Tu padre se aseguró de que no tuvieran acceso a ti. Después de que tu madre falleció, cortó toda relación con su familia. No les permitió verte, ni hablarte. Les dejó en claro que si intentaban algo legal, pelearía con todo lo que tenía. Pero si tenían tanto dinero, ¿no podían ganar la custodia? Mi abuelo negó con la cabeza. Tal vez, pero nunca lo intentaron. Me dijeron que era demasiado doloroso verte porque te parecías mucho a tu madre. No sabía cómo sentirme al respecto. Parte de mí entendía que perder a mi madre había sido difícil para ellos, pero otra parte estaba enojada. ¿De verdad me dejaron solo con un hombre que no me quería solo porque era difícil para ellos? Pero no era el momento de pensar en eso. ¿Y ahora qué hacemos? Pregunté. Mi abuelo sacó su teléfono y me lo mostró. Hablé con ellos anoche, después de que te fuiste a dormir. Mis ojos se abrieron de sorpresa. ¿Qué? Sí. Les dije lo que pasó. Les dije que estabas aquí, que tu padre te echó, que habías estado viviendo sin saber nada del dinero que dejaron para ti. Mi corazón latía con fuerza. ¿Y qué dijeron? Que quieren verte. Mi mente se quedó en blanco por un momento. No los conocía. No tenía idea de cómo eran. No sabía si me querrían o si solo sentían lástima por mí. Pero había algo en mí, una parte rota que había estado buscando pertenencia durante años, que quería decir que sí sin dudar. Pero había algo más en todo esto que me preocupaba. ¿Y si ya no hay dinero? Mi abuelo me miró con seriedad. Entonces pelearemos. Esa tarde fuimos a ver a un abogado. No teníamos muchas pruebas, pero mi abuelo tenía registros de algunos depósitos que había recibido en el pasado de parte de la familia de mi madre.
No eran directamente a mi nombre, sino a nombre de mi padre, lo que complicaba las cosas. El abogado nos explicó que, dependiendo de cómo estuviera estructurado el fideicomiso, si es que todavía existía, podríamos tener una oportunidad de recuperarlo. Pero si mi papá ya lo había gastado y el dinero había sido transferido legalmente a su nombre, la cosa se complicaba. Salí de esa reunión con la cabeza llena de dudas y rabia acumulada. Pero las respuestas llegarían antes de lo que esperaba. Porque cuando volvíamos a casa, mi teléfono sonó. Era mi papá. Lo dejé sonar. No tenía ninguna intención de hablar con él. Pero luego llegó un mensaje. Por favor, ven a casa. Necesito hablar contigo. Esto es importante. Y luego otro. No tienes idea de lo que estás haciendo. Esto es un error. Y otro. Si sigues con esto, las cosas van a ponerse feas. El miedo me recorrió la espalda. Mi padre estaba desesperado. Y eso solo podía significar una cosa. Había algo que no quería que descubriéramos. No respondí los mensajes de mi papá. Ni siquiera los abrí. Solo los vi aparecer en la pantalla y los dejé ahí. Pero mi abuelo sí los vio. Está nervioso, dijo con una sonrisa seca. Si está amenazando, es porque sabe que lo tenemos contra las cuerdas. Lo miré, confundido. ¿Crees que de verdad haya gastado el dinero? No lo sé. Pero si lo hizo, entonces está asustado porque podríamos meterlo en problemas legales. Y si no lo hizo, debe estar en pánico porque ahora sabes que el dinero existe. Eso tenía sentido. Pero lo que no tenía sentido era el tono de sus mensajes. Mi papá nunca había sido cariñoso ni preocupado por mí. Nunca le había importado lo que yo hacía, siempre que no le causara molestia. Y ahora, de la nada, estaba rogando y amenazando al mismo tiempo. Esa noche no pude dormir. A la mañana siguiente, mi abuelo me despertó temprano. «Vístete. Nos vamos». «¿A dónde?» «A ver a tu familia materna». Mi estómago se hizo un nudo. No estaba preparado para esto. No sabía qué esperar. Pero parte de mí quería conocerlos. No por el dinero, sino porque eran lo único que me quedaba de mi madre. Llegamos a un barrio que claramente estaba en otra liga comparado con donde vivíamos mi abuelo y yo. Casas grandes, autos caros, jardines impecables. Mi abuelo me miró antes de bajar del auto. «Respira. No te preocupes por nada. Solo sé tú mismo». Asentí, aunque mis manos estaban sudando. Nos recibió un hombre alto de cabello gris, vestido con un suéter de marca y pantalones impecables. Lo reconocí de las pocas fotos que tenía mi abuelo, era el hermano de mi madre. «Dios mío», dijo apenas me vio. «Eres igual a ella». No supe qué decir. Me sentí raro. No estaba acostumbrado a que me miraran con tanta emoción. Nos hizo pasar a una sala enorme con sillones elegantes y una chimenea encendida, a pesar de que no hacía frío. Ahí estaban mis abuelos maternos. Mi abuelo se veía serio, pero mi abuela tenía lágrimas en los ojos. «No podemos cambiar el pasado», dijo ella, «pero podemos arreglar el futuro». Y eso fue todo. Nos sentamos y hablamos por horas. Me hicieron muchas preguntas sobre mi vida, mi infancia, mis estudios. Me pidieron perdón una y otra vez por no haber estado ahí. Me explicaron que era demasiado doloroso para ellos después de perder a mi madre, pero que eso no justificaba el abandono. Y luego llegó el tema del dinero. Mi tío fue directo al punto. «Cuando tu madre falleció, dejamos un fideicomiso para ti. La idea era que lo recibieras cuando cumplieras 18. Pero solo si seguías viviendo en casa de tu padre». Fruncí el ceño. «¿Qué?» «Fue un error de nuestra parte. Creíamos que así él se vería obligado a cuidarte bien, porque sabría que el dinero llegaría a ti tarde o temprano. Pero nunca pensamos que lo escondería de ti». Mi pecho se llenó de rabia. «Entonces, ¿él ha tenido acceso al dinero todo este tiempo?» Mi abuelo materno asintió. «El fideicomiso estaba diseñado para cubrir todos tus gastos. Escuela, ropa, comida, cualquier cosa que necesitaras. Y cada cierto tiempo, le enviábamos más dinero, para asegurarnos de que nunca faltara nada». Sentí un vacío en el estómago. Yo tuve que trabajar para pagar mis propias cosas, mi papá me hizo creer que no había dinero. La cara de mi tío se endureció. «Entonces tenemos un problema más grande del que pensábamos». «¿Todavía existe ese dinero?», pregunté, con la esperanza de que no lo hubiera tocado todo. «Eso es lo que vamos a averiguar», dijo mi abuelo materno. Sacó su teléfono y marcó un número. «Voy a llamar a nuestro abogado». El miedo se mezcló con la adrenalina en mi interior. El silencio en la sala se hizo pesado mientras mi abuelo materno hablaba con su abogado. No podía escuchar la conversación completa, solo fragmentos. «Necesitamos acceso inmediato. Posible fraude. Verifica los movimientos bancarios». Yo apenas podía procesar lo que estaba pasando. Mi papá había recibido dinero para mi educación, mi bienestar, y nunca vi un centavo de eso. Mientras yo trabajaba en un restaurante de comida rápida después de la escuela solo para comprarme ropa y pagar mis salidas con amigos, él vivía sin preocupaciones con su nueva esposa, sin que yo supiera que ese dinero existía. Finalmente, mi abuelo materno colgó y se volvió hacia mí. «Nos tomarán unas horas»,
pero el abogado podrá acceder a la información del fideicomiso. Ahí veremos exactamente qué ha hecho tu padre con el dinero. Yo solo asentí, sintiendo un vacío en el estómago. El resto del día fue un borrón. Intenté distraerme, pero mi mente seguía volviendo a la misma pregunta: ¿qué tan lejos había llegado mi papá? ¿Había gastado todo? ¿Lo había escondido en otra cuenta? Por la tarde, nos llamaron. Mi abuelo materno puso el altavoz para que todos escucháramos. Tengo la información del fideicomiso, dijo la voz del abogado. Y no van a estar contentos con lo que descubrí. Un escalofrío me recorrió la espalda. El fondo original estaba bien estructurado. Tu madre se aseguró de que el dinero estuviera seguro hasta que cumplieras 18. Sin embargo, cuando ella falleció, tu padre tuvo acceso parcial, solo para cubrir gastos esenciales relacionados contigo. Pero, hace unos años, hizo algo muy sospechoso. Nos quedamos en silencio, esperando. Poco después de casarse con su nueva esposa, transfirió una gran parte del fideicomiso a una cuenta personal. Técnicamente, no estaba violando ninguna regla del contrato original, pero el dinero estaba destinado a ti. El aire se me quedó atascado en la garganta. ¿Cuánto dinero queda?, preguntó mi tío, su tono afilado. El abogado hizo una pausa. Casi nada. No sé qué esperaba, pero escuchar esas palabras me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cuánto gastó?, logré preguntar, sintiendo que la rabia me subía hasta la garganta. Alrededor del 90% del total. Mi mente se quedó en blanco. 90%. Eso es imposible, dije, apenas encontrando mi voz. ¿En qué se lo gastó? Podemos pedir un desglose de transacciones, pero en general, parece que usó el dinero para mantener su estilo de vida. Pagos de casa, automóviles, viajes, también hizo transferencias a cuentas que no están a su nombre, lo cual podría indicar que estuvo escondiéndolo. Me cubrí la cara con las manos. Todo el dinero que mi madre había dejado para mí, robado. Mi papá me echó de la casa porque ya no le servía. Porque ya no podía usar mi fideicomiso para mantener su vida cómoda con su nueva esposa. Y cuando se dio cuenta de que sabía la verdad, empezó a llamarme, a pedirme que volviera, a suplicar. No porque me quisiera de vuelta, sino porque si yo no estaba en su casa, no podía justificar seguir recibiendo dinero en mi nombre. ¿Podemos demandarlo?, preguntó mi abuelo materno. Sí, pero el proceso puede ser largo. No obstante, hay algo que podemos hacer más rápido. Podemos congelar sus cuentas y exigir que devuelva lo que queda del fideicomiso. Hazlo, respondió mi abuelo materno de inmediato. Yo apenas podía reaccionar. Me sentía mareado. Pero una cosa era segura. No iba a dejar que mi papá se saliera con la suya. Esa noche apenas dormí. Mi cabeza estaba demasiado llena de pensamientos, de rabia, de incredulidad. Todo esto era una pesadilla. Pasé mi vida creyendo que mi papá simplemente era un tipo frío, distante, pero nunca imaginé que era lo suficientemente miserable como para robarme el dinero que mi madre había dejado para mi futuro. Y lo peor de todo es que él sabía que eventualmente me daría cuenta. Por eso los mensajes, las llamadas, el intento desesperado de hacerme regresar a casa. Él no quería arreglar las cosas, quería asegurarse de que no pudiera hacer nada en su contra. Pero ahora sabía la verdad. Y no iba a quedarme de brazos cruzados. A la mañana siguiente, mi abuelo materno me despertó temprano. El abogado ya presentó la solicitud para congelar las cuentas de tu padre, dijo en cuanto me vio abrir los ojos. En unas horas, su acceso al dinero quedará bloqueado. Sentí una mezcla de satisfacción y ansiedad. ¿Eso significa que ya no podrá usar lo que queda? Exacto. Y si queremos, podemos demandarlo formalmente para recuperar lo que se gastó ilegalmente. Solo asentí, sintiendo que todo esto apenas estaba comenzando. Poco después, mi teléfono empezó a sonar. Era mi papá. De nuevo. Ignoré la llamada. Luego llegó un mensaje. ¿Qué demonios hiciste? Me quedé mirando la pantalla. Un minuto después, otro mensaje. Mis cuentas están congeladas. No puedo pagar nada. ¿Qué carajos crees que estás haciendo? Finalmente, sonó otra vez. Esta vez lo contesté. ¿Qué quieres?, dije en seco. Del otro lado de la línea, mi papá respiraba agitado. No puedes hacer esto. No tienes idea de lo que estás provocando. Me solté una risa amarga. Ah, sí. Ilumíname. No sabes nada sobre cómo funciona el dinero, gruñó. ¿Sabes lo difícil que ha sido mantener todo? La casa, las cuentas, el estilo de vida al que estabas acostumbrado. ¿Estás hablando en serio? Lo interrumpí, sintiendo que la rabia hervía en mi interior. ¿Mi estilo de vida? Tuve que conseguir un trabajo porque me hiciste creer que no había dinero para mí. Ese dinero no era solo para ti, intentó argumentar. Se usaba para la familia. Tu nueva familia, le escupí de vuelta. Hubo un silencio del otro lado. Mira, continuó él, su voz más baja, como si intentara calmarse, podemos arreglar esto. Solo vuelve a casa. Podemos hablarlo en persona. Reí de nuevo, sin humor. ¿Para qué? ¿Para que me manipules como siempre lo has hecho? No te estoy manipulando.
gruñó. «Eres mi hijo, por el amor de Dios. No cuando tu esposa decidió que sobraba en la casa», le recordé. Otro silencio. «Te arrepentirás de esto», dijo finalmente, su voz gélida. «Lo dudo», respondí antes de colgar. El resto del día fue una montaña rusa de emociones. El abogado confirmó que las cuentas de mi padre estaban bloqueadas. Ya no podía acceder a lo que quedaba del fideicomiso. Si quería recuperar algo, tenía que dar la cara y responder ante la justicia. Y aunque sabía que no iba a ser fácil, por primera vez en mucho tiempo, me sentí con el control de mi propia vida. Pero esto no había terminado. Porque mi papá no era del tipo que se rendía fácilmente. Y pronto, me daría cuenta de que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para intentar recuperar su cómodo estilo de vida. Esperaba que mi papá intentara contactarme de nuevo, que siguiera con sus amenazas veladas o sus súplicas falsas, pero lo que no esperaba era lo que sucedió al día siguiente. Apenas me estaba despertando cuando mi abuelo entró en mi habitación con el teléfono en la mano y una expresión de absoluto enojo. «¿Qué pasó?», pregunté de inmediato, sintiendo un mal presentimiento. «Tu padre está tratando de demandarnos». Me quedé en blanco. «¿Qué?». «Dice que lo estamos difamando, que le estamos causando daño económico injustificado». Me tomó unos segundos procesar la información. «¿Me estás diciendo que después de robarme, después de echarme de la casa, ahora tiene el descaro de decir que nosotros le estamos arruinando la vida?» Básicamente, sí. Era ridículo. No podía creerlo. ¿Puede hacer eso? «Puede intentarlo», dijo mi abuelo, cruzándose de brazos, «pero el abogado ya lo está manejando. Si cree que puede intimidarnos con una demanda, está más desesperado de lo que pensábamos». No sabía si reír o gritar. «¿Qué hacemos ahora?». «Nos reuniremos con el abogado más tarde para preparar nuestra defensa», respondió mi abuelo. «Pero no te preocupes, tenemos pruebas suficientes de que él se apropió del dinero que no le pertenecía». Suspiré y me pasé las manos por la cara. «No puedo creer que esté haciendo esto». «Si puedes», dijo mi abuelo con una media sonrisa amarga. «Lo conoces bien». Y tenía razón. Mi papá siempre había sido así. Siempre se salía con la suya, siempre encontraba una manera de evitar las consecuencias de sus acciones. Pero esta vez, no se lo iba a permitir. Más tarde, en la oficina del abogado, nos explicaron la estrategia. «Es un caso débil de su parte», nos aseguró. «No hay base legal para su demanda, y todo apunta a que solo está intentando presionarlos para que retiren la acción contra él». «¿Y qué hacemos?», pregunté. «Nada. Dejemos que intente lo que quiera. Nosotros seguimos adelante con la recuperación del dinero». Pero mi papá no se detendría ahí. Esa misma noche, me llegó otro mensaje de un número desconocido. «No tienes idea de lo que has hecho. Estás arruinando todo. Espero que estés listo para lo que viene». Lo bloqueé sin responder. Mi abuelo tenía razón, mi papá estaba perdiendo el control. Y cuando alguien como él se siente acorralado, puede volverse peligroso. Esperaba que mi papá intentara algo más, pero no estaba preparado para lo que sucedió después. 2 días después de la reunión con el abogado, recibimos una notificación oficial: mi papá había decidido contrademandar. Pero lo peor no era eso. En su demanda, afirmaba que mi abuelo materno y yo lo habíamos extorsionado para que nos entregara el dinero, que lo habíamos manipulado con falsas acusaciones y que ahora estaba sufriendo daño emocional severo por la traición de su propio hijo. Me quedé mirando el documento sin poder creerlo. «¿Este tipo está loco?», dije, pasándome una mano por la cara. «Más bien está desesperado», respondió mi abuelo materno, con los dientes apretados. «Sabe que va a perder, así que está tratando de hacernos gastar dinero en abogados, hacernos dudar, hacer que todo sea más complicado». «¿Y ahora qué?». «Ahora seguimos con el plan», intervino el abogado, que estaba sentado frente a nosotros con una expresión de total calma. «Lo que él está haciendo es un movimiento barato. No tiene pruebas de nada, y nosotros sí tenemos pruebas de todo lo que él ha hecho». «¿Podría esto retrasar el proceso?». «Un poco, pero al final no cambiará el resultado». Apreté los puños. Estaba cansado. Cansado de los juegos de mi papá, de su manipulación, de su capacidad de siempre hacer que todo se tratara de él. Pero algo en mí cambió en ese momento. Ya no tenía miedo. Ya no me sentía como un niño suplicando por la atención de un padre que nunca me quiso. Ahora era un adulto, y tenía el control de mi vida. Los siguientes días fueron tensos, pero mi familia materna me apoyó en todo momento. Mi abuelo materno y mi tío me aseguraron que se encargarían de los costos legales y que yo no tenía que preocuparme por nada. Mientras tanto, el abogado trabajó rápido. En cuestión de días, presentó pruebas de todas las transacciones sospechosas de mi papá, incluyendo los fondos transferidos a cuentas de su esposa. También encontramos registros de los depósitos originales de la familia de mi mamá y pruebas de que el dinero estaba destinado únicamente para mi beneficio. Básicamente, teníamos todo para demostrar que mi papá había cometido fraude. Y cuando su abogado recibió la evidencia, todo cambió. Una noche, mi teléfono sonó otra vez. Era mi papá. Lo ignoré. Pero luego llegó un mensaje. «Hablemos, por favor».
Sentí un escalofrío. Había pasado de la furia y las amenazas a pedir hablar conmigo. Mi abuelo materno vio mi expresión y se acercó a leer el mensaje. No lo hagas, me advirtió. No caigas en su juego. Pero esta vez, sentí que yo tenía la ventaja. Así que respondí. ¿Para qué? Ya no tengo nada que decirte. Tardó unos minutos en contestar. No quiero que esto se convierta en un desastre legal. Podemos arreglarlo entre nosotros. Reí sin humor. Ya no hay un nosotros. Firmaste tu destino cuando me echaste de la casa. Pasaron varios minutos antes de que volviera a escribir. No puedo perderlo todo. No así. No le respondí. Esa fue la última vez que intentó contactarme. Semanas después, su caso se cayó completamente. Su abogado se retiró cuando vio que no tenía manera de ganar. La corte ordenó que devolviera lo que quedaba del fideicomiso y que pagara una compensación adicional. No recuperé todo el dinero que me robó, pero recuperé suficiente para cubrir mis estudios y comenzar de nuevo. Mi papá, por otro lado, perdió casi todo. Sin el fideicomiso, sus finanzas se desmoronaron. Su esposa no tardó en abandonarlo cuando vio que ya no podía mantener el estilo de vida que le había prometido.